como les decíamos, el Ministerio de Salud proyectaba en más de 5.000 el número de contagios para esta fecha por cuenta del coronavirus. Sin embargo, las cifras que mostró en las últimas horas confirmarían que, a la luz de lo que creen los expertos, las medidas que se han tomado hasta ahora están dando resultado. Están, digamos, frenando los contagios. Están listos nuestros periodistas en vivo en todo el país para contarles los detalles y el desarrollo de esta cuarentena. Arrancamos, Rubén Darío Bayona. Rubén, ¿qué tanto le va a permitir al sistema de salud estar preparado al prolongarse por estas 2 semanas más el aislamiento? Vanessa, buenas tardes. Lo que ha dicho el gobierno es que esto le va a permitir, por ejemplo, salir al mercado internacional a buscar más respiradores, más ventiladores, aumentar las capacidades para realizar pruebas masivas que en este momento no se tienen, triplicar las unidades de cuidados intensivos. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, señalaba que se había logrado aplanar la curva porque los casos que se tenían proyectados para la fecha eran más de 5.000 y que vamos en un poco más de 1.500 casos. Sin embargo, los epidemiólogos dicen que Colombia sí debe aumentar su capacidad para realizar pruebas semanales. Hablan de una cifra de más de 30.000 y que además estas 2 semanas le van a permitir también al gobierno analizar otras variables como por ejemplo el clima, sobre el comportamiento del coronavirus. También dicen que el gobierno nacional debe implementar este comportamiento en las zonas rurales y la letalidad que está teniendo en los adultos, no solo en los adultos mayores de 70 años, sino también en los jóvenes. Las medidas del gobierno, incluyendo el aislamiento, dejan un panorama alentador frente a lo que eran las proyecciones iniciales de personas enfermas por el COVID-19. El ministro de Salud reveló las cifras que calculaba que íbamos a tener si no se hubieran tomado las decisiones, incluyendo la cuarentena. Lo hizo durante el anuncio de la prolongación de esta medida hasta el 27 de abril. Según el ministro, el 4 de abril, el país tenía 1.406 casos cuando los pronósticos alcanzaban los 5.783. Había hospitalizados 117 y se esperaban 381. Y en unidad de cuidados intensivos había 57, mientras que las proyecciones daban 129. A diferencia de lo que algunas personas están diciendo, efectivamente sí hay una diferencia muy grande entre lo que se planteó que íbamos a tener y lo que efectivamente estamos teniendo en la realidad. Es decir, que el gobierno logró aplanar la curva y por eso no quiere bajar la guardia y ganar tiempo. Nosotros tenemos 3 semanas que van a ser cruciales, que son esta Semana Santa y las 2 que vienen, sí, donde yo creo que si avanzamos con rigor, y rigor es el cuidado de las personas, la responsabilidad colectiva, le vamos a quitar velocidad. Eso quiere decir que, por ejemplo, para comienzos de mayo, nosotros deberíamos tener una curva que se comporte de una manera mucho más aplanada y eso nos permite tener más capacidades en el sistema de salud. Al respaldar la serie de medidas anunciadas por el gobierno, los epidemiólogos señalan que estas 2 semanas van a permitir analizar muchas variables sobre el virus que aún no están muy claras, por ejemplo, su relación con el comportamiento del tiempo. Por ejemplo, no es lo mismo el clima de China en invierno al clima de Europa o al clima nuestro en época seca o en época de lluvias. Además, permitirán ganar tiempo para aumentar las capacidades en el sistema de salud. Además, debería fortalecerse la capacidad de hacer vigilancia en salud pública a través de un aumento en el número de pruebas que se hacen semanalmente. Idealmente, el país debería poder procesar 30.000 o 40.000 pruebas a la semana, no solamente para COVID-19, sino para otros virus respiratorios. Y también debería fortalecer la capacidad de los equipos de campo en todos los departamentos y en todas las ciudades capitales para investigar adecuadamente las cadenas de transmisión. El virus en Colombia está demostrando que ninguno es inmune. Hemos tenido una reducción de lo esperado en la mortalidad en la población mayor de 70 años, donde en este caso solamente hemos evidenciado 18 muertes en personas mayores de 70 años, pero al contrario hemos tenido un número bastante importante de muertes en población más joven entre los 30 y los 69 años. El presidente Iván Duque señaló que el país está haciendo un gran esfuerzo en lo social y económico al prolongar por 2 semanas más el aislamiento. Por eso a los que no acatan la medida les advirtió que les caerá todo el peso de la ley.
Este tipo de medidas a las que se refiere el presidente Iván Duque son sanciones de tipo económico y hasta penas que van a los 8 años de cárcel por no acatar la medida de aislamiento obligatorio. El presidente dice que después del 27 de abril podría pensarse en flexibilizar algunas de estas medidas restrictivas en aquellos municipios donde no se están dando casos positivos de COVID-19. Desde el norte de Bogotá, Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol.